Soy Sandra del Burgo Nevado y soy la mamá de Soraya Moreno. Vivimos en Puerto Llano y bueno, hace 3 añitos pues que estamos de hospitales porque la nena nació con gastroquisis y bueno, estamos de operación tras operación. La historia de Soraya, pues a mí me lo diagnosticaron a los 5 meses de embarazo, que venía con la enfermedad de gastroquisis. Y bueno, me siguieron el embarazo en el 12 de octubre, ahí nació Soraya. En el 12 de octubre la intervinieron 8 veces con fracaso y bueno, ya por última pues me trasladaron aquí al Hospital La Paz y aquí le hicieron 2 intervenciones y ya la pusieron en lista de trasplante multivisceral porque ya era... El intestino era de mala calidad, el hígado ya lo tenía dañado y demás. Entonces ya decidieron poner la lista de espera de trasplante. Pues se siente tristeza, mucha tristeza porque no te lo esperas, siempre te preguntas que por qué a ti y sientes mucha tristeza, mucha pena, pero bueno, pero deciden luchar por ellos, se lucha por ellos. 17. Cuando yo me enteré de todo, de que venía así, tenía 17. Luego ya cuando tuve a Soraya ya cumplí los 18. Tenía 2 años. No te puedo decir exactamente cuántos meses, pero tenía 2 años. 2 añitos. Le trasplantaron 6 órganos: intestino delgado, intestino grueso, páncreas, hígado, el colon y parte del estómago. Pues la verdad es que pues muy duro, sobre todo cuando está en quirófano. A mí se me hizo la noche más larga de toda mi vida, porque no dejan de ser niños, no dejan de ser bebés y tienen que soportar una operación grandísima, porque es una operación muy grande. Soraya estuvo en quirófano 12 horas y muy duro el pensar de no sale nadie, no te informa nadie, no sabes lo que está pasando, no. Pero bueno, Soraya salió estupendamente. A ver, la sensación que tuve cuando Santa María salió de quirófano, yo lo miré y le pregunté que si le podía dar un abrazo, porque para mí lo que había hecho era lo más grande, y le dije que para mí era mi Dios, es que era mi Dios. Esa sensación en la vida se te puede olvidar, en la vida. Sí, él le acaban de operar de hernias en la espalda y estaba el pobre, estaba fatal, de estar tantas horas de pie. El quirófano de Soraya, el trasplante duró 12 horas y él hizo todo lo más gordo, entonces fue muy largo y el estar de pie, estaba el pobre. Es increíble, para mí es increíble, es un Dios. Un día normal aquí es mucho estrés, mucho agobio, muchas ganas de llorar, muchas ganas de irte a tu casa, mucho cansancio, pero bueno, pero luego los tienes a ellos que los miras y dices, ya está, tengo que estar aquí y ya está. Y un día tras día, tras día, tras día, es así. Pues yo prácticamente vivo en el hospital. Duermo en el hospital, como en el hospital, todo en el hospital, con ella. Todo. El jugar con ella, las diversiones que tienes en el momento que juegas con ellos, que luego no tienes diversión ninguna, ni alegría, solo en el momento que estás con ellos, que te sientes bien con ellos. Bueno, pues Soraya no ha comido nunca por boca, lo que nunca, siempre ha estado con nutrición parenteral. Estuvo con nutrición parenteral en el hospital, luego la tuvimos nutrición parenteral domiciliaria y bueno, prácticamente pues Soraya puede empezar a comer ahora a raíz del trasplante, de hacerle el trasplante. Y bueno, ahora la sensación que ella tiene, pues lo quiere probar todo, pero hay cosas que no le gustan, no come cantidad, va probando los alimentos, pero no come cantidad. Entonces pues ahora, por así decir, tiene la ayuda por sonda nasogástrica y con nutrición enteral. Nos iremos a casa porque no come cantidad, no está acostumbrada a comer y no come nada de cantidad. Entonces pues se ayuda con nutrición entera en casa.
Pues la verdad es que yo he sido muy delicada y te puedo decir que ahora me como todo. Sí, sí te cambia también mucho. Aquí, un hospital te cambia mucho. Un hospital te cambia mucho tu vida. Tú tienes una vida, por así decirlo, y en el momento que te pasan cosas de hospitales, tu vida cambia entera. Ya no es tu vida. Pues espero que mi vida ahora pues empiece a ir muchísimo mejor. Ya disfrutar de ella a tope y ya está, disfrutar de ella. Ya está, todo el tiempo que no he podido, que está en hospitales, de operaciones y demás, disfrutar de ella y poder hacer cosas con ella. Yo estuve bastante tiempo ingresada en el 12 de octubre y estuve bastante tiempo pues en casas de acogidas y demás, pero no, económicamente no eran como la asociación de Aepanumpa, no, te lo tenías que buscar tú, eran hospedajes de monjas y te lo tenías que ir buscando tú, que no tenías, 12 de octubre no había ese apoyo. Yo cuando vine aquí, hablando de la asociación Aepanumpa y demás, no me lo creía porque no habíamos tenido ese apoyo nunca, en el 12 de octubre no habíamos tenido ese apoyo, ni psicológicamente, ni nada, no teníamos nada, allí no teníamos nada, de aquí era todo distinto. Nuestro primer ingreso aquí en La Paz fue de 4 meses, 5 meses largos y no teníamos muchos recursos económicos y si no llega a ser por el piso de NUPA que nos hizo un mundo. A nosotros eso nos hizo un mundo porque no teníamos dónde ir, no teníamos nada. Y NUPA, pues es por así decir, nos dio ese apoyo, nos dio esa acogida y la verdad pues que ese tiempo estuvimos más relajados porque esa preocupación no la teníamos. Era una preocupación menos. Y la verdad es que nunca se sabe cómo se agradece. Esas cosas nunca las puedes agradecer ni con gestos, ni con palabras, ni con nada, porque no se puede. Es que no se puede. Y lo agradeces de todo corazón, pero no se puede agradecer nunca, no se puede terminar de agradecer nunca todo lo que hacen por ti. No es así porque esperas que te den gente de tu propia familia, que te den ese apoyo y a lo mejor estás recibiendo más por gente que no conoces de nada, de nunca, y recibes más, recibes mucho más y eso lo agradeces muchísimo más aún que si lo recibes de tu familia. Y NUPA es así, NUPA es como tu segunda familia. Para mí NUPA ha sido mi segunda familia. NUPA lo podría definir, es increíble, la acción que hacen es increíble porque aquí somos muchísimos padres que venimos de fuera y necesitamos ayuda, necesitamos apoyo y NUPA nos facilita muchísimas cosas y nos da su apoyo y se preocupa. Nosotros necesitamos que alguien se preocupe por nosotros en ese sentido y NUPA lo consigue, NUPA lo hace. La verdad es que no tengo palabras para explicar que exista gente que de verdad se vuelque por ti y que estén ahí, que tú necesites ayuda y que tengas ahí su ayuda. Es impresionante, lo que hacen es impresionante, la acción que hacen es impresionante. Pues Alicia más que con ella son con los papás, psicológicamente, y Ana es terapeuta. Ana la estimula la comida, el tema de la comida y demás, porque Soraya no ha comido nunca por boca y entonces necesita ayuda, por así decir, de terapeutas para que empiece a comer, tenga estimulaciones y demás. Y también nos enseñan a nosotros cómo tenemos que hacer las cosas. Nos enseñan pues a que tenemos que calmarnos, que sí, que los padres queremos que coman y queremos muchas cosas, pero no se consigue todo en una semana ni en un día, sino se necesita muchísimo tiempo y tenemos que tener muchísima paciencia y muchísima calma. Y eso lo consiguen ellos. Luego pues en tus momentos aquí ten en cuenta de que estás muchísimo tiempo, aquí te tiran muchísimo tiempo y tu cabeza está en ello, pero también necesitas ayuda, necesitas hablar con alguien, necesitas desahogarte y esa es la función de Alicia. Te desahogas, les cuentas tus cosas e intentan ayudarte. Es de mi familia. Mi madre, mi hermana, mi padre, mis tíos. Pues ha supuesto pues que mi vida dio un giro muy grande
y mucha madurez y mucha fuerza. Muchísima madurez y muchísima fuerza. ¿Que cómo es Soraya? Increíble. Soraya es increíble. Soraya tiene una fortaleza enorme. Soraya es que todas las operaciones se las toma a risa. Por así decirlo, se las toma a risa. Soraya, pues me ha enseñado a que la vida no son cosas. En realidad, para mí la vida es ella, porque ella me ha demostrado fuerza, me ha demostrado muchas cosas. En el momento de que yo he estado abajo, ella me ha dicho, no mamá, yo estoy aquí, tú tienes que estar arriba. Ella me ha demostrado muchísimas cosas, muy grandes, muy grandes. ¿Cómo la ves? No podría definirla nunca. Para mí Soraya es indefinible, no la podría definir nunca, el cómo es. Porque no hay palabras para decir cómo es esta niña, porque es muy grande, para mí es lo más grande.